Soy María Daniela Ramírez, curso segundo trimestre de Publicidad y Mercadeo. Les voy a hablar sobre la actividad número 3 de la asignatura Lenguaje y Comunicación del profesor Ferney Sánchez. Actividad número 3 trata sobre la novela Casas Muertas. El escritor venezolano Miguel Otero Silva es el autor de Casas Muertas, que constituye una de sus obras más importantes y trata el pasado histórico de un pueblo del llano de nuestro país llamado Ortiz, que sufre las inclemencias del paludismo y la pobreza general. Enseña el proceso en el que las poblaciones latinoamericanas eran sometidas a intereses exteriores siendo mártires de un falso desarrollo y una modernización dispareja. La novela concluye por donde inició manifestando la muerte de un personaje que no conocemos llamado Sebastián Acosta, que se muestra fuerte y valeroso en un inicio hasta que se enferma y sus planes, opiniones de avances y de salir adelante se pierden junto a sus esperanzas de progresar en un pueblo que ni un doctor tenía y cuyos emigrantes salen a Oriente en búsqueda de ese famoso progreso. El escritor manifiesta su realidad utilizando elementos políticos y sociales de la Venezuela de ese tiempo, donde todo aquel que buscaba lo mejor para su país pagaba con cárcel o con muerte. La aspiración de ser libre y la búsqueda de nuevas oportunidades. El escritor logró otorgar intensidad apasionada a la novela desde la inicial oración, dando pie a un crescendo de emociones que le consiente al lector sentirse totalmente implicado, sintiendo la ansiedad, el dolor y la incapacidad en una atmósfera que transfiere la decepción de algo que nunca se logrará. Casas Muertas tiene una narración casi poética que nos mete en un movimiento de ensueño que facilita simpatizar con los personajes, quienes a su vez exponen el alma de un pueblo cuya situación y declive nos hacen estrellarnos contra la realidad con un estilo refinado, natural, claro, espontáneo, comprensible y fluido. La lectura estimula la comprensión del lector ante la historia de una nación. Otero Silva describe la brutalidad de la dictadura de Gómez y cómo esta originó la muerte de diversos pueblos que perdieron la ofensiva contra la fiebre y el abandono. Nos estimula a recapacitar sobre cómo podemos reformar nuestro entorno partiendo de instrumentos para aprender de nuestro pasado y optimizar nuestro futuro, abandonando el miedo hacia lo desconocido y comenzando un viaje hacia un destino mejor. Las Casas Muertas representan un pueblo arruinado, colmado de miedo, que constituye la tragedia de todos los pueblos venezolanos a través de personajes como Carmen Rosa, Sebastián, Olegario, Cartaya, Petra Socorro o Berenice, que no solo estuvieron en Ortiz, sino que vivieron en todos y cada uno de los lugares que procedieron de una vieja felicidad a la más terrorífica tristeza y desesperanza, consiguiendo manifestar la transformación de un país agropecuario y campesino hacia el adelanto de la industria petrolera, que se muestra como la fortaleza del régimen, pero igualmente como el antagonista de la obra, que se llena de ilusión a aquellos sumergidos en la miseria para luego abandonarlos en el más oscuro estado de debilidad. El viaje heroico que realiza Carmen Rosa del universo rural al oriente venezolano se encuadra en dos formas diferentes de la brutalidad: por un lado el llano hostil y eterno, y del otro solo una ilusión. Así, lo histórico se oprime a un lienzo de fondo que planea lo que se pretende narrar, donde las Casas Muertas proponen la caída del sistema económico y cultural que dominaba desde la colonia, a partir del cual Otero Silva repasa el otro escenario, que a pesar de ser pasado se conserva en diversas regiones del país. En Casas Muertas el hombre se
se ve restringido por la naturaleza y las constantes devastaciones del oro negro que se aplican sobre el espacio vegetal, representando la realidad del llano venezolano, asemejando la naturaleza con el personaje en una asociación que enseña el sentimiento de nostalgia y que a través de la tierra manifiesta la agonía, la soledad y el escepticismo de sus habitantes, representando las fuerzas incontenibles de ese universo natural que manifiesta la realidad socioeconómica del país. Miguel Otero Silva demuestra el deterioro de una Venezuela campesina que poco a poco fue decayendo en ruinas, hasta el derribe aterrador e imparable que se acopla a las memorias de los personajes en cuyo ruego se iba levantando Ortiz de sus ruinas llenas de casas muertas, reflejo de un país próspero que fue decayendo, abandonado por el gobierno gracias a la caótica fiebre que nació como una ilusión en forma de enfermedad del petróleo que lleva a sus pueblos a huir buscando un futuro mejor. Personajes. En esta obra los personajes son muy especiales y poseen gran impacto en la historia. Todos los pertenecientes a las clases rurales de donde está ambientada la novela hacen que el lector se sienta relacionado con cada uno de ellos. Entre los personajes principales tenemos Carmen Rosa, la principal protagonista de la novia durante su infancia. En vez de jugar con muñecas como las otras niñas, se la pasaba pensando cómo era el viejo Ortiz antes de la miseria. En la historia se evidencia la muerte de sus dos seres queridos, don Casimiro su padre y Sebastián su novio, lo cual hace que ella concluya a la final marchar para Oriente antes de que sus padecientes también la aborden y se marchen con doña Carmelita y Olegario. Sebastián, el prometido de Carmen Rosa, viene de para a Ortiz todos los domingos para ir a visitar a su amor. Se dice que es apasionado de las peleas de gallos. Olegario es un empleado de la tienda de doña Carmelita. Doña Carmelita, la mamá de Carmen Rosa y Marta. La señora Berenice, la profesora de la única escuela de Ortiz. El señor Cartaya, un viejo cascarrabias antipático y desconfiado. Se dice que es un masón grado 33, muy practicante de las doctrinas de Juan Vicente Gómez. Cuando Carmen Rosa era pequeña, él narraba cuentos e historias, principalmente el de Juan Ramón Rondón. Don Casimiro, el padre de Carmen Rosa y Marta. Marta es la única hermana de Carmen Rosa y está casada con Panchito. El padre Pernia es el cura Ortiz, un mulato de Yaracuy. Fundó la colectividad del Corazón de Jesús para las damas y las solteras viejas, las hijas de María, para las solteras jóvenes y las Teresitas del Niño de Jesús, que ofrece catecismo para las niñas. Esta poesía es un espíritu inalterable en su región. Panchito, el marido de Marta. Celestino, un gran amigo de Carmen Rosa que siempre estuvo enamorado de ella, pero jamás se lo dijo por miedo a que le indicara que nunca podría amarlo, por lo cual tendría que resignarse a todo, incluso a la esperanza. Hermelinda, la chismosa del poblado. El coronel Cubillos, misterioso y antipático, inicialmente transportaba a los estudiantes presos de Gómez hacia Palenques, pero luego se volvió el jefe civil de Ortiz. Pericote, una persona serena y despreocupada con su cuatro y sus corridas, sus desvergonzosos chistes obscenos y sus inocentes serenatas. Nunca quiso ver a la vida al lado agrio. Y es esposo de Petra Socorro. Petra Socorro es la señora de Pericote. Había trabajado como prostituta en El Sombrero cuando el coronel Cubillos le había solicitado una noche de placer y ella dijo que no. Él concluye desquitarse engañando sobre Pericote para llevarse la presa a Palenque. Epifanio Regañón y de pocas palabras es un trabajador de la bodega de Ortiz.
El padre Franceschini no ha pasado por el pueblo Ortiz, un hombre más perspicaz, ni más piadoso, ni más culto que era un santo, y era terco como todos los santos. No deseaba nunca nacionalizarse venezolano porque sentía que dejar de ser italiano era abandonar algo que había nacido con él. Su armonioso acento italiano prometía convertir aquella iglesia en una de las hermosas de la región de Venezuela, autor y fecha del pueblo. Es la segunda novela del escritor venezolano Miguel Otero Silva. Fue publicada por Editorial Losada en el año 1955. Idea principal. En el texto de Casas Muertas se muestra una población del llano central llamado Municipio Ortiz. Se observa el deterioro de este pueblo que casi llega a desaparecer como consecuencia de la desolación y las muertes provocadas por la dictadura de Gómez, por la enfermedad del paludismo, la hematuria y las guerras civiles. Además, la mayoría de las viviendas estaban devastadas por la lluvia, se le veía el deterioro de una Venezuela campesina. Es por ello que los habitantes de estos pueblos salían al oriente a buscar mejores condiciones, ya que se había descubierto el petróleo y había mejores condiciones de vida y mayores fuentes de trabajo en las grandes capitales del país. Moraleja. La obra deja como enseñanza que los personajes del texto, a pesar de la difícil situación del país y luego de ser el municipio Ortiz de gran auge y posibilidades económicas, queda destruido por la enfermedad de la época. Sus habitantes emigran a las grandes capitales para tener mejor calidad de vida y luchan para que haya un cambio en el país y sean atendidos aquellos pueblos olvidados por el régimen de Gómez. Se observa que a pesar de la enfermedad, el desabastecimiento y la muerte no les robó la esperanza a los habitantes de este pueblo y lucharon para que el país tuviera el cambio deseado.